Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra segunda temporada. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia desde Perú del fisioterapeuta Alex Silva García. Él es creador de las herramientas de manipulación instrumental Hands Pro y de las de manipulación articular que se llaman Artic Pro. También es autor de distintos libros de los que vamos a estar hablando hoy. Es miembro de la Sociedad Peruana de Fisioterapia Manual Ortopédica. Además, es certificador internacional de la manipulación instrumental Hands Pro y cuenta con un posgrado en investigación en ciencias de la salud. Bien, cuenta con un posgrado en neurodinámica clínica, máster en osteopatía, posgrado en manipulación de la fascia, es director de FisioLife y FisioEduca y docente universitario de la Universidad de Ciencias Aplicadas. Vamos a dar comienzo a la entrevista sobre dolor. Nos vas a estar comentando un poquito acerca de tus métodos. Me gustaría, para comenzar, que nos explicaras un poquito en qué consiste Hands Pro. Claro, claro que sí. Hola, Gabriela, Melina, un placer, un gusto. Gracias por la invitación primero. Es un placer, siempre lo que sea, pues, promover la salud y sobre todo el área que nos reúnen, que es la parte de la fisioterapia, que es lo que yo amo, pues siempre para mí es un placer desde donde esté, pues compartir con ustedes. Bien, me gustaría que nos comentaras acerca de Hands Pro para el público. Claro, claro que sí. Les cuento un poquito. Fíjense, Hands Pro el desarrollo es la creación de unas herramientas para fisioterapia, luego de, yo como lo conversaste un poco, como lo hablaste en el resumen de lo que yo hago, tengo más o menos 20 años haciendo la fisioterapia, y en ese proceso, pues, trabajé y estudié en terapia manual, y entonces mucho el trabajo manual, resulta que con el tiempo empecé a tener problemas en las manos, y eh, empecé a investigar un poco y pasaba que hay muchos fisioterapeutas a nivel mundial que empezaban a tener problemas en las manos. Y además empecé a encontrar estudios de investigación de hace 10, 20 años que ya mostraban que el fisioterapeuta en el día a día pues presentaba problemas en las manos. Entonces, a partir de ahí dije, ¿por qué no desarrollar unas herramientas que realmente puedan ayudar al fisioterapeuta? De hecho, ya habían algunas herramientas que los fisioterapeutas, con los que los fisioterapeutas ya trabajaban, pero el tema era que ninguna herramienta se había desarrollado con la finalidad de ayudar al fisioterapeuta. Más bien estaba dirigido principalmente a ayudar al paciente, pero se habían olvidado de lo más importante, que era las manos del fisio. Entonces, cuando empecé a revisar esto, empezamos a diseñar unas herramientas que tengan no solamente el beneficio de ayudar al paciente, sino el beneficio de ayudar al fisioterapeuta. Por eso es que las herramientas de Hands Pro, lo que ha hecho que hoy en día fisioterapeutas se formen en todos los continentes, se forman en Sudamérica, Centroamérica, Asia y Europa, es porque las herramientas tienen un diseño especial, y es que están diseñados en partes de la mano, o sea, partes de la mano con las que el fisioterapeuta hace uso diariamente. Por ejemplo, el dedo pulgar, los nudillos, el puño, etcétera. Y eso hace que realmente el fisioterapeuta lo haya recibido muy bien estas herramientas. Sí, teniendo en cuenta que también contamos como enfermedad profesional la risartrosis. Claro, claro, claro. De hecho, cuando yo vi, de hecho el diseño se basó porque empecé a tener dolor en las manos. Cuando vi los estudios de investigación, resulta que no era el único. Y entonces, a partir de ahí es que nos dimos con la gran sorpresa que muchos fisioterapeutas tienen el problema. Y entonces, la pregunta es, ¿no podemos estar en el año 2022, o sea, donde todas las profesiones evolucionan, donde todas las carreras han dado un salto gigantesco? No puede ser que nosotros los fisioterapeutas sigamos
lesionando nuestras manos a la hora de trabajar. Es algo inaudito. Entonces, tuvimos que hacer algo que un poco cambie la dinámica de trabajo del fisioterapeuta. Y gracias a Dios, aparentemente, pues, ha tenido excelentes resultados, ¿no? Bien, y con respecto al método Arctic Pro, ¿también nos podrías comentar en qué consiste? Claro, Melina, fíjate que después del desarrollo de las herramientas de HandsPro, no sé si en la formación alguna de ustedes, cuando hacían o llevaron o les enseñaron a hacer manipulaciones articulares, todavía las vienen haciendo sobre la camilla o uno usa un rollito de toalla, ¿cierto? Lo que tiene a la mano y ahí haces las manipulaciones articulares. Yo también hacía lo mismo. Entonces, en pandemia, cuando empecé con este tema de que nos empezaron a encerrar a todo el mundo, yo seguía atendiendo pacientes, pero obviamente con menos tiempo. Y seguía atendiendo con las toallitas estas. Entonces dije, es que no puede ser que sigamos usando toallitas para manipular una articulación. O sea, ese es ilógico, ¿no? O sea, la fisioterapia tiene que avanzar un poco más. Entonces, empecé a desarrollar unas herramientas que le dan la base y el sustento para que puedas hacer tu manipulación articular, pero de una forma más precisa, con una base de sustentación mejor, donde no tengas que usar una almohada o una toalla o tengas que hacerlo sobre el borde de la camilla, que es lo que a nosotros nos han enseñado. Si no tengas una herramienta que pongas debajo de la articulación y pues esta herramienta te permite que la articulación está más estable, de tal forma que la zona que vas a manipular, que vas a mover, pues sea con mayor rango debido a la base de fijación que le das. Entonces desarrollé 4 a 5 herramientas que te permiten manipular desde hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodilla y tobillo. Entonces puedes usar cualquiera de estas herramientas para hacer este tipo de manipulaciones, ¿no? Entonces, que complementa el desarrollo del fisioterapeuta, porque cuando tú trabajas un paciente, es cierto que trabajas el tejido blando, pero la pregunta es, ¿y cuando llegas a la articulación, cómo la manipulas? O sea, ¿cómo manipulas esa articulación? En el 2022 no podemos estar manipulando una articulación con toallas, o sea, por Dios, yo digo, o sea, ¿qué pasa? Tenemos que evolucionar, o sea, la fisioterapia no puede quedarse retrasada, entonces tenemos que avanzar. Eso me hizo llevar a trabajar sobre este tipo de herramientas que también los fisioterapeutas lo están aceptando bastante bien y se están haciendo formaciones a nivel internacional y todo, ¿eh? Ahora me gustaría que nos comentaras a qué se debe el título de tu libro, El dolor va más allá del diagnóstico de la fisioterapia. Estás haciendo la difusión a lo largo de todo el mundo. Sí, sí, Gabriela, pues, te cuento, es un libro que realmente, no sé si te pasó o no sé si te pasa. En los 20 años de trabajo que vengo haciendo en fisioterapia, la mayoría de fisioterapeutas nosotros siempre nos dirigimos al trabajo biomecánico del paciente, ¿no? Viene un paciente con dolor, especialmente, que es mi área, y entonces vemos si hay una alteración biomecánica, si el tejido está alterado, si la articulación no se mueve, si el paciente tiene una alteración postural. Ya si somos un poquito más especializados, nos vamos al tema, le metemos un poquito más de cadenas musculares, veo desde la base, si que no tiene una buena base de sustentación, que si la rodilla está mal, que si la cadera. Y entonces nos volvemos 100% biomecánicos. En el 2019 fui a dictar unas conferencias a Ámsterdam, a Holanda, a un congreso mundial de fisioterapia, y me encontré con unos colegas donde empecé a ver, la esposa de este colega, de este fisio, trabajaba la parte del dolor desde una área distinta a la que nosotros trabajamos. Y entonces aprendí y empecé a estudiar y revisar mucho y darme cuenta con los pacientes algo que ya lo intuía, pero que no lo sabía por qué. Y entonces muchos de los pacientes que nosotros vemos en fisioterapia
yo diría que más o menos un 40 o 70% no tienen que ver con problemas biomecánicos, no tienen que ver con problemas musculares, no tienen que ver con problemas articulares, no tienen que ver con problemas de la fascia, simplemente que reflejan el dolor en el sistema musculoesquelético. Y entonces cuando quise trabajar y quise compartir este conocimiento, tenía que ver a ver qué le pongo, algo que el fisioterapeuta sepa que lo está viendo pero que no lo encuentra. Entonces, el dolor más allá del diagnóstico significa que hay un dolor más allá que el diagnóstico biomecánico mismo que nosotros hacemos, y hay un dolor más allá de la misma fisioterapia, que a pesar de que tú le haces la fisioterapia al paciente, pues no vas a ayudar, no vas a llegar a ningún lado. A pesar de que tú reestructuras la biomecánica, tampoco llegas a un lado. Y entonces el libro, en la parte final, hay un capítulo que hablo del dolor mioemocional. O sea, cómo los pacientes llegan a la fisioterapia y que no tienen un problema biomecánico, sino que está asociado más a un componente emocional. La pregunta es, ¿qué haces tú en fisioterapia? Lo que, lo que nos han enseñado y lo que nos dicen es, no, tienes que derivarlo directamente a un profesional de la salud mental. Pues en ese proceso que aprendí a tener este concepto nuevo, desarrollé el dolor mioemocional en el paciente o lo trabajé a través de técnicas psicomecánicas. Nosotros somos súper entrenados en biomecánica, en movimiento. Entonces la pregunta que me dices, oye, si somos entrenados en movimiento, ¿por qué yo no uso el movimiento para bloquear ese tipo de dolor mioemocional? Y entonces el título del libro, en resumen, lo que hace es explicar cómo un porcentaje alto de pacientes no tienen que ver ni con la misma fisioterapia que le hagas, ni con un diagnóstico biomecánico al que estamos acostumbrados, y que tiene que ver más bien con un dolor mioemocional, y que el fisioterapeuta no lo sabe manejar. Y entonces ahí está ese paciente que va de centro en centro, de consultorio en consultorio, de fisio en fisio, y nunca se mejora. ¿Por qué? Porque le hacen una terapia totalmente mecánica. Y ese paciente lo que hay que hacerle una terapia ya de tipo más desde el área de la fisioterapia. Lo que yo planteo en el libro es tenemos que trabajar ya un concepto de movimiento y psiquis. Y a mí me ha dado buenos resultados, por lo menos con los pacientes que mioemocionalmente, digamos, están afectados leve o moderadamente. O leve, los que están severamente, pues ahí no hay nada que hacer, ahí lo derivas directamente a un profesional del área de la salud. Entonces el libro es para explicar un poco eso, y en la primera parte planteo en el libro algo que no sé si les ha pasado a ustedes o que pasa en tu país, es que cuando sales de la universidad, eh, tú vas y nadie te da una forma estructurada de cómo atender a un paciente, simplemente aplicas todos tus conocimientos que tuviste en la universidad y lo aplicas según tu criterio, pero muchas veces cada uno tiene un criterio diferente, y entonces lo aplicas como puedes, aplicas todos tus conocimientos que te dieron en la universidad como puedes, y vamos a ver, los resultados también van a salir de acuerdo a cómo los aplicas. Entonces, en la primera parte del libro hablo de la estructura de un concepto novedoso, que es la pirámide fisioterapéutica, que es una forma escalonada, estructurada, de cómo un fisioterapeuta puede tomar diferentes conceptos que aprendió en la universidad, que aprendió en un máster, que aprendió en un diplomado, cómo lo puedes engramar para que llegues al éxito del tratamiento en tu paciente. Entonces, este libro resumiendo, tiene dos cosas importantes. El dolor mioemocional como parte de un dolor adicional al que nosotros vemos, y lo otro es el concepto de la pirámide fisioterapéutica como estructura para conseguir el éxito del tratamiento en tus pacientes. Eso más o menos habla un poco el libro. La verdad que muchas veces dejamos de lado esta parte emocional, pero es muy importante en los pacientes. También brindás herramientas para el fisioterapeuta en este libro para ver cómo tratar esa parte emocional. Exacto, exacto. No solamente hago una narración de lo que es el dolor mío emocional según la experiencia que he tenido en estos 20 años, sino planteo
técnicas que yo desarrollo en consulta, que son las técnicas psicomecánicas. Cómo a través del movimiento y la información que le doy al paciente, pues este dolor lo puedo trabajar con excelentes resultados. Por supuesto, está claro, en pacientes que tienen una condición mioemocional leve y algo moderada, pero los que sí tienen una condición, como sí los tengo, pacientes con una condición mioemocional grave, pues no lo puedo manejar porque no es mi campo. Pero el fisioterapeuta, creo yo que o sea, en 2022, creo que debe estar preparado por lo menos para saber cuándo te llega un paciente y ese paciente no es nada mecánico. O sea, debes saber diagnosticarlo, cuando lo ves, cuando lo evalúas, debes saber que ese paciente es mioemocional, porque si no sabes eso, resulta que le vas a hacer las técnicas que aprendiste en la universidad, en el posgrado, en el diplomado, en la maestría, y por más maestría que tengas, por más máster, así seas el fisio number one del mundo, ¿no? Ese paciente no va a mejorar, ni acá ni en la China. Entonces, yo creo que es una herramienta adicional que lo postulo, que me está yendo bien, que tengo pacientes que le van súper bien. Y lo que dije, pues no, necesito compartirlo con los fisios, porque necesitamos que la fisioterapia no se encapsule en lo que ya sabemos, lo de siempre, sino necesitamos también un poco evolucionar un poquito más igual que todas las áreas de la medicina, ¿no? Me parece importante esto que mencionás, que es verdad que cuando salimos de la universidad salimos con un montón de herramientas en la mochila y después sobre la marcha vamos seleccionando y vamos adquiriendo mayores habilidades, pero lo más difícil es el trato con la otra persona, la relación terapeuta-paciente. Muchas veces no se prioriza eso, sino se busca cuál es la mejor estrategia para un abordaje, pero muchas veces se deja de lado esa parte que es primordial. Así es, así es. Pasa. Mira, fíjate, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, gracias a la creación de estas herramientas, de dictar a profesionales no solamente acá en mi país, sino vamos, desde Europa hasta Asia, pues en Nueva Delhi, en Ámsterdam, bueno, México y toda la parte de Sudamérica. Entonces, creo que con un poco de autoridad puedo decir que hay algunas características a nivel mundial de los profesionales en fisioterapia, tanto los de pregrado como los de posgrado, que tenemos que avanzar un poquito más, o sea, que tenemos que no quedarnos en la parte de biomecánica, anatomía y la parte de repente de un diagnóstico mecánico, sino tenemos que avanzar a un nivel mayor y que es y que poco lo hacemos es tomar al cuerpo como un componente o como un todo, como integral. O sea, nosotros no somos huesos y músculos, el cuerpo es, por supuesto, músculo, hueso, pero también es mente. Y la mente, por supuesto, nos lleva a condiciones emocionales. Entonces, si nosotros separamos eso, vamos a terminar como lo que yo digo siempre, a veces la medicina es que te tratan todo por separado, ¿no? O sea, tú tienes un problema del hígado y te tratan el hígado, pero de repente el hígado tiene un componente o está asociado a un problema mayor. Entonces, nosotros en fisioterapia no podemos hacer eso. Tenemos que trabajar a una persona en forma integral, ¿no? Si yo veo que el problema es un dolor lumbar, pues no solamente debo quedarme en que si tengo que ver si es la parte muscular o la parte ósea, sino hay componentes emocionales. Fíjate lo que te voy a decir. Hay componentes emocionales en pacientes que hacen que pueda tener un dolor lumbar. Así como hay componentes emocionales en pacientes que tienen dolor de hombro, que están asociados a problemas mioemocionales. Así como hay pacientes que tienen dolor de rodilla, que están relacionados directamente a ciertos componentes mioemocionales. Entonces, como les digo yo a los chicos, es que si tiene un paciente viene con un problema de rodilla y el problema es mioemocional, no se te ocurra ponerle todos los agentes físicos, ultrasonido, magnetocorrientes. Ese paciente no va a salir así le pongas lo que le pongas en esa rodilla, ¿no? Entonces, creo que estamos para ir un poquito más allá de lo que actualmente conocemos. Así es verdad
Y otra cosa que es muy importante también es el razonamiento clínico, que tanto se habla ahora, que está más como en auge. Y quisiera que nos dieras algunos consejos para los fisioterapeutas de cómo realizar un adecuado razonamiento clínico. Eh, Mira, Melina, una de las cosas importantes que tienen que tener el fisioterapeuta, y lo voy a resumir para terminar en lo que ahora tú lo has dicho, que es el razonamiento clínico. No hay razonamiento clínico, no existe un razonamiento clínico adecuado si es que un fisio no usa la pirámide fisioterapéutica. ¿Y por qué? Por una razón simple, y te lo voy a poner así. Esta pirámide fisioterapéutica, la cual yo planteo en el libro El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia, tiene una base que es la principal y que en todos los países que he viajado, desde América hasta Europa y Asia, en todos, esa base pues no está bien desarrollada. ¿Y cuál es esa base de esa pirámide? La anatomía y la biomecánica. La mayoría de profesionales que salen de quinto año, pues la anatomía la vieron en primer año de universidad, la biomecánica en segundo y tercero, unos países diferentes. Pero en quinto año, cuando ya salieron, olvidaron todo eso. Y el razonamiento clínico está relacionado a la anatomía y a la biomecánica. Hay dos complementos adicionales que me ayudan bastante para el razonamiento clínico dentro de esta pirámide fisioterapéutica, que es los factores externos, o sea, cuáles son los factores externos con los que llega el paciente a la fisioterapia, que es una cosa sencilla, que es determinar cuáles son las características en donde el paciente presenta el dolor, en la oficina, en la casa, donde sea, porque a veces resulta que solamente con cambiar esos factores externos, mejoraste al paciente, sin nada, sin hacer nada. Y me ha pasado con dos o tres cosas de estar concentrado en esos factores externos, mejora el paciente. La otra parte son los factores internos. Los factores internos están asociados eh, al fisioterapeuta y es cuánto tú estás preparado. Siempre pongo este ejemplo. Es como un carpintero que solamente tiene martillo y sierra, no sé cómo lo llaman en Argentina, martillo y sierra, para hacer una puerta. Si tú pones a este carpintero 1 con un carpintero 2, donde el carpintero 2 tiene martillo, sierra, clavos, cola y muchas herramientas, por supuesto que el carpintero 2 va a ser una puerta pero excelente, va a tener unos resultados excelentes. El carpintero 1 no, probablemente haga todo el esfuerzo, ponga toda de su parte, pero no va a tener los mismos resultados. Y entonces el fisioterapeuta es igualito. Los factores internos habla de cuánto estás preparado como fisioterapeuta. Si solamente sales con lo que aprendiste en la universidad, pues no creo que tengas las herramientas como para realmente llegar al éxito del tratamiento en tu paciente. Y las otras dos caras de esta pirámide habla de la evaluación, cuánto estamos preparados para hacer una evaluación clínica realmente. Si es que cuando sales de la universidad estás preparado, en mi experiencia, pues no lo están. Y finalmente, los factores internos, externos y la evaluación lleva a última cara de esta pirámide, que es el diagnóstico. Fíjate que una cosa te lleva a la otra. La anatomía y la biomecánica la vas a usar para determinar factores externos, factores internos y finalmente la evaluación te va a llevar a un diagnóstico. Entonces es una forma, un consejo que quieren que yo humildemente les pueda participar, pues les digo que llegar a un razonamiento clínico, si es que no consideramos estos factores que yo lo planteo en forma ordenada y estructurada en el libro, pues es difícil que cada uno llegue realmente al éxito de su paciente, si es que empezamos a usar nuestros criterios. Entonces, antes de usar nuestros criterios, deberíamos estructurar nuestros criterios para que realmente, ordenadamente, podamos llegar realmente a un éxito. Así que creo que la pirámide fisioterapéutica que yo planteo por primera vez en la fisioterapia, me parece que es una forma estructurada de cómo mejorar esta condición. Teniendo en cuenta la finalidad de tu libro, en la cual indagás acerca del dolor mioemocional, las herramientas con las que cuenta el fisioterapeuta, que tenemos que tener en cuenta los factores internos,
externos, la pirámide fisioterapéutica, que eso después nos va a llevar a un diagnóstico, pero lo primordial es la relación paciente-terapeuta, tener en cuenta que podemos contar con un montón de herramientas, pero también tenemos que seleccionar cuál es la adecuada para cada paciente y ver al paciente como un todo. Así es, totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, podemos tener todos los factores internos y externos, podemos hacer incluso una excelente evaluación y un excelente diagnóstico, pero pues la relación que uno tiene con el paciente es básico. Y la confianza, ¿no? Porque el paciente te busca a ti porque realmente tiene como le digo yo, si el paciente tiene confianza en ti, pues su tratamiento siempre un 50% ya está asegurado. O sea que eso lo comparto contigo, sí, totalmente de acuerdo. Y nos gustaría saber dónde se puede adquirir el libro. ¿Está de manera digital, de manera de formato papel? ¿Cómo se puede conseguir el libro? Mira, el libro El dolor más allá del diagnóstico y la fisioterapia, pues está en Amazon. Lo pueden adquirir por Amazon a nivel mundial, o sea que está para que cualquier fisioterapeuta lo pueda comprar ahí. Y bueno, también de hecho lo tenemos en forma física, pero bueno, los que están en otros países, que están en diferentes lugares, fácilmente lo pueden encontrar por Amazon. Ahora, para ir finalizando, me gustaría que me comentaras qué fue lo que te motivó a escribir este libro y que nos brindes también los medios de contacto. Claro, mira, Gabriela, una de las cosas que yo creo que tres cosas importantes. Una de las cosas que me llevó a escribir el libro era la limitación que podía encontrar yo mismo en los pacientes que venía atendiendo y haberme encasillado en el problema de temas mecánicos. Cuando empecé a descubrir que podía encontrar algunas patologías más asociadas a una condición emocional, dije, no es que esto lo tengo que plasmar, porque empecé a trabajar con pacientes con estas técnicas psicomecánicas y me funcionaba y me funciona. Y entonces, una de las razones que me llevó a escribir el libro, dije, no, o sea, que yo tengo que esto que plasmarlo en algún sitio, porque esto se me va a pasar y entonces va a quedar ahí, entonces no, tengo que hacerlo. Ese es el primer punto. Y el segundo es que en los años que empecé a llevar certificaciones a nivel internacional, pues me di cuenta que la primera parte donde habla el libro de estructurar la forma de cómo el fisioterapeuta puede tratar a su paciente, pues la mayoría de compañeros, de colegas, no lo tenían claro. Entonces decía, no puede ser que sigamos saliendo de la universidad sin una estructura o algo que me diga, ¿sabes qué? Oye, mira, tus conocimientos aprendidos aquí y allá, úsalos de esta forma. Soy docente en una universidad y entonces vi tanto en la universidad como en posgrado en otros países, pues que había esa deficiencia. Y dije, no, eso también no puede ser, tenemos que plasmarlo. Así que esas dos cosas fueron las principales. Y la tercera, pues que siempre me ha gustado a mí irme un poquito más allá de lo que yo mismo puedo hacer. Así que dije, después de después de crear las herramientas, dije, no, es que necesito hacer algo más. Soy una persona muy inquieta, entonces dije, no, ahora quiero plasmar lo que he hecho y nada, voy a escribir. Y entonces fue la tercera parte que me llevó a decir, es momento de que escriba algo. Y a través de eso, pues desarrollé este libro y el otro libro también, que es el libro de Hans Pro de manipulación articular, manipulación miofacial. Bien, ¿y tus medios de contacto? ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Redes sociales? Sí, todos pues pueden seguirme en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube, pues a través de Alex Silva, fisioterapeuta. Como Alex Silva, fisioterapeuta, pues me pueden ubicar en todas las redes sociales. Yo encantado de poder, compartir, ayudarlos, pues para lo que sea, siempre estoy atento y con gusto poder hacerlo. Me encanta compartir, así que gustoso de poder ayudar.
La verdad, Alex, un placer que hayas aceptado nuestra invitación y tenerte en nuestro programa. Es muy bueno el trabajo que has realizado. Esperamos que todos los oficios que estén interesados vayan a adquirir el libro a Amazon. El libro se llama El dolor, más allá del diagnóstico y la fisioterapia. Un placer haberte tenido acá, que nos contaras tu experiencia y no sé si te has sentido cómodo, quisiéramos saber tu devolución acerca de la entrevista. Pues nada, yo feliz, Melina, Gabriela, gracias, gracias por la invitación. Primero, encantado de cuando me escribió Gabriela, dije, pues no, encantado, yo siempre gustoso de poder compartir, para mí siempre es un placer, gustoso de estar con ustedes, de poder haberlas conocido por este medio. Espero que de repente en algún momento nos podamos conocer ya en forma física, que me dé un saltito por ahí, seguramente. Y nada, yo feliz, siempre en que pueda aportar, pues cuenten conmigo, siempre gustoso. Fue un honor para nosotros La, que hayas aceptado la invitación y esperamos en algún momento tenerte de visita por Argentina. Claro, de todas maneras, les aseguro que sí, inmediatamente les aviso cuando vaya por ahí. Nos tomamos un vinito. exacto, exacto. Así que bueno, otra vez, muchísimas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.